2017, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, y celebrado en UNICAP como una de las instituciones anfitrionas del evento. Esta mañana tendremos conferencias y tenemos aquí en la mesa a las personas que nos acompañan como conferencistas. En la mesa están el doctor Carlos Ram, científico invitado, el señor Pablo Vidaurre, de CENACYT, representación de la institución, y el doctor Paul Melgar, de INCAP, a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos atender la invitación a ser expositores. Vamos a proceder a iniciar con las conferencias y quiero presentarles, o antes de continuar con las conferencias, al final de las dos charlas va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir haciendo sus anotaciones desde ya, dudas, consultas, comentarios o preguntas que quieran hacer a los expositores al finalizar la exposición de ambos para ilustrar. Entonces, por favor, a los señores Vidaurre y Blanc les agradecemos, les podemos llegar a su lugar. Entender los eventos relativos a la nutrición y a la morbilidad en la niñez temprana y sus consecuencias a largo plazo sobre la salud de los sujetos es una titánica tarea que involucra disciplina, esfuerzo, dedicación y entrega de los involucrados en la investigación, sobre todo a través de los años. Quiero presentarles a un científico que ha dado todo esto: disciplina, esfuerzo, dedicación y entrega, a un estudio a largo plazo sobre el cual ofrecerá su charla esta mañana. Doctor Mario Paul Melgar Méndez, médico pediatra por la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en nutrición y salud por CESNA, LUSAC, OPS, INCAP, asesor de varias tesis de nutricionistas y médicos en las universidades Rafael Alívar y San Carlos de Guatemala, catedrático del curso Epidemiología y Evaluación Nutricional de la Maestría de Alimentación y Nutrición de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De 1988 a la fecha, el doctor Melgar ha sido co-investigador y coordinador general de las fases de seguimiento del estudio longitudinal del INCA en el oriente de Guatemala, en las fases de nutrición temprana, capital humano y productividad económica, en colaboración con el NIH nutrición temprana y transferencias familiares de recursos, nutrición temprana y su relación con perfil metabolómico y cardiometabólico en la vida adulta. Así también ha participado en estudios colaborativos entre INCAP, Emory University, Atlanta, Georgia, y Free y Pennsylvania University. De 2012 a 2015 realizó estudios de evaluación de procesos e impacto para diferentes organizaciones como Programa Mundial de Alimentos, Plan Internacional, Visión Mundial Guatemala, URC, Nutrisalud y CRS. El doctor Melgar ha sido coautor de varias publicaciones relacionadas al tema. Actualmente es investigador científico del INCA. Entonces le damos la bienvenida al doctor Paul Melgar con el tema de estudio longitudinal de Oriente en Guatemala. Por favor, doctor Melgar, lo recibimos con un aplauso. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Y uno de los mandatos que tiene INCAP, y particularmente este estudio, es compartir la información que hemos generado, porque creemos que es muy importante. El gran reto, eso lo pensé desde que estaba haciendo esta presentación, es de que el estudio que les voy a presentar empezó en 1969 y tiene vigencia a la fecha. Entonces han sido aproximadamente 45 años y el gran reto es decirles en 15 minutos lo que ha pasado en 45 años. Entonces es el estudio longitudinal del INCAP en el oriente de Guatemala, donde nosotros estamos
planteando, digamos, los efectos a largo plazo de una intervención nutricional que se hizo en la niñez temprana, como lo vamos a ver. El contenido de la presentación es más o menos así. Vamos a hablar de algunos detalles de lo que fue el estudio original, que se inició en 1969 a 1977. Hay otra fase muy importante, que es la fase de la formación de capital humano y la productividad económica en relación a lo que ocurrió en la niñez temprana. Y el otro estudio que recién acaba de terminar su fase de campo es determinar cómo es el perfil cardiometabólico y metabolómico de los mismos niños que ahora son personas adultas, y esto se inició en el 2014 y va hasta el 2018. Entonces los hallazgos del estudio en cada una de estas fases y una discusión o dejarles a ustedes las inquietudes para que sigan profundizando de los detalles de este estudio, un resumen y las conclusiones. Nosotros sabemos que la época del embarazo y los primeros 2 años de la vida representan una ventana de tiempo. Los 280 días del embarazo más los 2 años de vida, los 24 meses, hacen aproximadamente 1000 días. Y eso es lo que se le ha llamado la ventana de oportunidad de los 1000 días. En que el sujeto es muy, en esta ventana el sujeto es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque es la etapa de la vida donde los requerimientos nutricionales son más altos y hay una velocidad de crecimiento y sobre todo el desarrollo y el crecimiento cerebral, y las integraciones neuronales se dan con mayor velocidad que en otra época de la vida. Los niños son muy susceptibles a infecciones y son personas que tienen una alta dependencia del cuidado de otras personas. Entonces ahora, sobre el desarrollo neurológico, sabemos que durante la gestación y los primeros 3 años de la vida es muy grande ese desarrollo y depende de la interacción de los genes y de las experiencias, o sea que de la genética y de la epigenética. La nutrición, el cuidado y la estimulación temprana afectan directamente estas interconexiones cerebrales y tienen un impacto decisivo y perdurable sobre la capacidad del aprendizaje, comportamiento y habilidad para regular emociones. En la parte inferior de cada diapositiva hay una referencia bibliográfica que ustedes pueden consultar si les queda tiempo, si el tráfico lo permite. La hipótesis de la que surgió este estudio fue de que nos estamos ubicando en los años 60, donde se creía que todo el componente del déficit nutricional se debía a la proteína. No existían las kilocalorías, los micronutrientes, sino que básicamente era la proteína, y en eso se enfocó el estudio, que la mejoría en nutrición, es decir, suplementación proteica en niños preescolares, iba a aumentar tanto el crecimiento físico como el desarrollo mental, como lo reporta Reed en Jean-Pierre Havet en el Food and Nutrition Bulletin que ustedes ven ahí. Este estudio se llevó a cabo en un área de Guatemala, del nororiente, que está ubicado principalmente en el área de Sanarate, a 53 kilómetros de aquí de la capital, en 4 comunidades rurales. Más o menos este es el paisaje, y sabemos nosotros históricamente que aquí hubo un personaje muy notable y siempre que nos reunimos lo nombramos porque realmente tomó el liderazgo de un grupo técnico para preparar la encaparina, que es una de las 15 variedades
y la formularon y la plantearon como un atol que provee proteína, energía y micronutrientes para mejorar la ingesta de los niños. Hubo en varios lugares, como este lugar de los planes, comunidades indígenas y no indígenas, en las que se hicieron pruebas de aceptación, de aceptabilidad y determinar que la gente pues lo podía consumir. Se hicieron dos tipos para el estudio, para efectos del estudio se hicieron dos tipos de suplementos, en el que una taza de 180 mililitros tenía el denominado atole, tenía 13.5 gramos de proteína encaparina mezcla de maíz y harina de semilla de algodón, leche descremada, azúcar, saborizantes, y la energía era 163 y proteína 11.5. En cambio, el grupo contrafactual o el grupo control, o el grupo de comparación, como quiera que uno le quiera decir, era un grupo de niños que tomaban una bebida como tipo Toki, o en aquel tiempo era Kool-Aid, para los que se acuerdan. Esa era una bebida saborizante nada más, con 13.3 gramos de azúcar y 2.1 de saborizantes. Tenía 59 kilocalorías, y el contenido de micronutrientes en ambas preparaciones era igual. Entonces se seleccionaron dos aldeas, una que se denominó grande y otra pequeña, donde se les iba a dar atol, y otras dos, una grande y una pequeña, donde se les iba a dar fresco. Entonces el grupo de sujetos de la muestra fueron 517 mujeres embarazadas, que fueron seguidas desde sus inicios del embarazo, todo el embarazo, y los niños de 0 a 7 años de edad, que sumaron 2.393 sujetos. Entonces, los hallazgos de este primer estudio fueron básicamente que una mujer que consume mayor de 20.000 calorías de atol o fresco en los últimos 6 meses de la gestación, eso quiere decir un promedio de 111 calorías por día, da niños con mayor peso al nacer y tienen la mitad del riesgo de tener niños menores de 2.500 gramos comparados con las embarazadas que consumieron menos de 20.000 kilocalorías. La ingesta de energía más que proteína o micronutrientes fue lo que explicó esta relación entre suplemento y peso al nacer, y eso llamó poderosamente la atención, y esto fue publicado por Aaron Lefty, asesor del UNICEF y que estuvo trabajando acá en el CAP durante la década de los 70. Esta diapositiva lo que marca es la interacción que hay entre nutrición e infección de alguna manera, pero como lo estábamos platicando hace un momento con una de nuestras colegas, es que hay otro estudio longitudinal aquí en Guatemala que trata el tema de nutrición e infección muy fuertemente, que es el estudio longitudinal que se hizo en el occidente del país, en el área de Chimaltenango, específicamente en el área de Santa María Cauqué. Y han sido varias las experiencias de estudios longitudinales que se han hecho aquí en CAP, pero esto marca la relación que los niños que tomaban más atol y tenían bajos índices de diarrea crecían más. Después seguía el grupo de los que tenían alto consumo de atol, pero también tenían alta diarrea. El impacto de la diarrea era aproximadamente 1.5 centímetros, que eso a nivel poblacional es bastante grande. Había otro grupo de niños que tenían bajo consumo de atol y baja diarrea. Ellos están con un mayor retardo de crecimiento
y los niños peores del estudio son los que tenían bajo consumo de atol y alta diarrea. O sea, la combinación de los dos factores da un crecimiento casi cero. Entonces, a eso se debe que nosotros, a nivel del altiplano de Guatemala, en los municipios que se han priorizado, tengamos 66% de niños con desnutrición crónica al momento. El promedio nacional es de 47%, pero 6 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica en este país, lo cual tiene las mismas implicaciones que 10 terremotos juntos. Porque es parte de esto es hacer un poquito de conciencia de qué significa esa tragedia para la formación de capital humano y el desarrollo del país. Entonces, las dietas totales de niños de las aldeas Atol fueron mayores por 9 gramos de proteína y 100 kilocalorías por día, y en micronutrientes comparadas con los niños de Fresco. La suplementación con atole tuvo un efecto mayor sobre el crecimiento de niños que la suplementación con Fresco. O sea que al nacer era una situación, pero ya en el seguimiento de los niños se vio que los niños que tenían como suplemento el atol mejoraron en su longitud. Y la longitud se incrementó en 3 centímetros solo en los primeros 3 años de la vida. Y que entra dentro del tema de la ventana de la oportunidad. Esta diapositiva es una de las que le ha dado la vuelta al mundo prácticamente, diseñada por nuestro maestro, el doctor Reinaldo Martorell, en el que se nota perfectamente, sin necesidad de explicarlo mucho, cuál fue el impacto del atol y cuál fue el impacto del Fresco en los niños que tenían un retardo severo en talla, o sea, de -3 desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces, los niños que están en celeste, acá, son niños que solo tomaron Fresco, y notan ustedes que la prevalencia de retardo de crecimiento a estos niveles no cambió. En cambio, los niños que tomaron atol, la desnutrición crónica se vino para abajo. Este fue un corte transversal de los niños menores de 3 años, corte transversal con otros niños, los diferentes cortes que hubo en el seguimiento longitudinal que se hizo al principio. La ingesta calórica total tuvo también implicaciones sobre el desarrollo mental de los niños entre los 6, los 15 y 24 meses de edad. Y la ingesta calórica total tuvo un efecto positivo en el rendimiento de pruebas de lenguaje, de memoria, de percepción y de índices compuestos aplicados a preescolares. El rendimiento en pruebas en niños suplementados durante el periodo prenatal y postnatal, es decir, cuando se suplementó a la mujer embarazada y después se siguió con el niño, fueron mayores que los suplementados solo en la época postnatal. O sea que los niños in útero empiezan a recibir los beneficios de una suplementación nutricional. Los niños con mayor consumo de suplemento fueron más activos, obviamente. Preescolares de aldeas Atole tuvieron un mejor rendimiento en pruebas que los preescolares en las aldeas Fresco. O sea que hay un impacto bastante grande en el desarrollo mental. Tal vez, para decirlo en 2 palabras, este estudio empezó como un estudio bajo el liderazgo de un psicólogo, que fue el doctor Cipriano Canosa, español, que fue el que puso las bases de este estudio. Después se volvió un estudio de crecimiento y desarrollo, y a lo largo de la vida han
han habido diferentes disciplinas aquí involucradas. Entonces, las conclusiones al finalizar este estudio longitudinal que tardó del año 69 al 77, 8 años, al mejorar la dieta de los preescolares guatemaltecos se reduce dramáticamente el fallo de crecimiento en los primeros 3 años de vida. En un menor grado hay una influencia positiva sobre su desarrollo mental, y la suplementación durante el embarazo y la lactancia en mujeres sobre todo de bajo nivel socioeconómico y a riesgo nutricional tienen un efecto pequeño pero estadísticamente significativo sobre el desarrollo mental y motor de sus hijos pequeños. Ahora, la pregunta más grande es: si se invierte en nutrición en la niñez temprana, ¿qué ganamos? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Este estudio ha tenido diferentes fases. Esta diapositiva la hice hace un tiempo y ya me quedé corto, porque en 1969-77 se dio el estudio longitudinal. Después regresamos a las comunidades cuando ellos eran unos niños adolescentes. Vimos el peso al nacer, porque aquí en el estudio de adolescentes se determinó que las mujeres en su periodo de adolescencia o adultez temprana eran más altas. Entonces surgió la hipótesis de que si una niña es más alta, tiene más capacidad, más espacio para poder albergar a un niño ahí y darle una oportunidad de crecimiento. Y la verdad es de que lo que vimos fue que esa hipótesis fue comprobada. Los niños tuvieron mayor peso al nacer, aproximadamente 120 gramos más que los niños que no participaron. Hubo un estudio aquí en 1997-99 sobre enfermedades cardiovasculares, pero como los sujetos estaban en la adultez joven, digamos, eran recién adultos, las enfermedades metabólicas o degenerativas no se habían hecho presentes. Después, en el año 2000 al 2006, se hizo el estudio de capital humano y productividad económica, y en este periodo de 2004 a 2008 se hizo un estudio sobre la transferencia de recursos para la generación de los papás y para la generación de los hijos, y ahora estamos con este estudio del perfil cardiometabólico. Entonces, esta es una de las diapositivas que a mí me ha enseñado más acerca de cuál es el impacto que tiene el retardo de crecimiento en los primeros 3 años de la vida. Este niño llegó a medir 81.2 centímetros y tenía un retardo de crecimiento severo. Comparado con el niño que tenía moderado, él tenía 85.3 y el niño que tenía leve 89.5, y con una población de referencia 94.5. Lo que ocurre aquí es de que estos niños tuvimos la oportunidad de verlos cuando ellos tenían alrededor de 18 años. Entonces, este tenía 18 años, 18 y 18, y lo que vemos es cuánto medían a los 18 años: 158, 162, 167 y 170. Eso da en promedio y en mediana 76 centímetros. O sea que todo el mundo después de los 3 años crece igual. O sea, los grupos crecen igual. Lo que determina cuánto va a medir uno es lo que midió a los 3 años. Estoy hablando en términos poblacionales, no en términos clínicos de individuos, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es muy fuerte el impacto que hay de las intervenciones antes de los 3 años, como lo vamos a ver.
En este estudio de la fase de nutrición temprana, capital humano y productividad económica, los sujetos tenían entre 25 y 42 años. Los más jovencitos tenían 25 y los mayores 42. Este estudio se hizo en una colaboración con la Universidad de Emory, con la Universidad de Pensilvania y esta institución que se llama IFPRI, Instituto Internacional de Políticas Alimentarias. Y lo que se quería era documentar sobre los vínculos que hay entre la nutrición temprana y la formación de capital humano y la productividad económica, tal como dice el título. Fue una verdadera hazaña hacer un seguimiento de estos sujetos, porque muchos que vivían en sus aldeas originales habían migrado para la capital, habían migrado para todos los departamentos del país prácticamente, y a cada uno de ellos los fuimos a visitar a su casa para evaluarlos, y se obtuvo una cobertura del 78%. O sea que fue grande el número, y había un 10% de los sujetos que habían muerto por causas naturales fuera de los límites del estudio, y había otro 10% que habían migrado principalmente a los Estados Unidos. En este punto, pues hicimos diferentes evaluaciones: examen clínico, examen de capacidad física, escolaridad, comprensión de lectura, las matrices progresivas de Raven, medimos la productividad económica, la ocupación, los ingresos, los sueldos, los gastos y tenencia de bienes. Aquí es donde se incorporan los economistas que le han dado un nuevo impulso a este estudio, porque ellos traen otras ideas, y vincular el mundo de la nutrición con el mundo de la economía fue un shock cultural, pero sobrevivimos a ese shock y ganamos todos. Fue un negocio de ganar. Y entonces los hallazgos de este estudio de capital humano demuestran que la mejoría en salud, en nutrición y educación frecuentemente se justifica por su valor intrínseco. Mejor salud, mejor nutrición y educación son consideradas cosas buenas, y eso obviamente, pero nosotros lo documentamos con números. Aquí, por causa del tiempo, no se puede entrar en detalles. La evidencia en Guatemala muestra que las inversiones en la nutrición de preescolares producen mejoría sustantiva en los logros educacionales, de tal manera que hay un impacto sobre la formación de capital humano en educación. Y se examinaron otras variables, en donde se dice aquí básicamente que hubo un mejor nivel de salud de entre los participantes y no participantes, hubo un mejor nivel de salud, hubo mejores niveles de capacidad física, una mejor escolaridad, principalmente en las mujeres, mejor capacidad de lectura, capacidad cognitiva, mejores efectos, la exposición a la suplementación antes, pero no después de los 3 años, mejora los salarios, de tal manera que una persona puede ganar 46% más si participó en el estudio que no habiendo participado. Eso quiere decir $870 anuales más que lo que gana la persona que no participó. O sea que tiene implicaciones económicas esto. O sea que la encaparina vale la pena, ¿verdad? Todo es cuestión de tiempo. Aquí, disculpen que esto ya no me dio tiempo de traducirlo, pero creo que lo dejé porque marca, digamos que si las intervenciones se hacen en la etapa preescolar,
digamos que la tasa de retorno es más grande. Si se hace en la época escolar, la tasa de retorno es un poquito más baja, y si se hace durante las etapas ya más avanzadas de la vida, entonces ya el retorno ya casi que es insignificante. Entonces, todo es con la idea de dejar que la ventana de la oportunidad es la época crítica donde hay que hacer intervenciones. Los programas de salud escolar, obviamente que hay que darlos, pero ya está. A los niños que van a las escuelas hay que darles de desayunar, porque llegan sin desayuno, y si no, no atienden la clase, pero no va a mejorar su nutrición. Mejora si se hace antes de los 3 años. Entonces, tenemos este último estudio así en 2 palabras: nutrición en la niñez temprana y el perfil metabólico metabolómico y cardiometabólico en la vida adulta. Y los objetivos es ver cuál es la relación que hay entre estos, en la ingesta o la desnutrición en la niñez temprana con la carga metabólica que los niños como adultos están sufriendo. Entonces hay toda una teoría metabolómica, y en este momento se están analizando las muestras de sangre que obtuvimos de los sujetos, y se están haciendo aproximadamente 500 análisis, porque hay cosas que no sabemos. Probablemente los hallazgos nos digan que hay algunas asociaciones que en este momento no las sabemos, que puedan vincular la nutrición temprana con el estado actual, y haya marcadores. Entonces, la hipótesis de esto es de que la nutrición temprana tiene una relación con la inflamación crónica, con el metaboloma, con el perfil metabólico en la vida adulta. Y aquí vemos nosotros el riesgo de hipertensión en hombres. Estos son datos preliminares en el que se ve que hay, lo que quiero ilustrar aquí es de que sí ya hay casos donde la hipertensión se está haciendo cada vez más evidente. El síndrome metabólico también, y también el perfil lipídico se está alterando en la edad adulta. Y hay una cosa que nos ha llamado la atención en esta parte de acá, en que nosotros estamos viviendo en las comunidades el surgimiento de nuevos casos de diabetes. Nosotros les hicimos, digamos, una glicemia pre y post. 2 horas después de comer les dimos un reto prandial con una mezcla de incaparina con leche descremada, aceite de cártamo, que es el sunflower, y azúcar. Entonces nosotros hicimos ese reto prandial, y tratando de analizar qué pasa con los radicales libres y con el estrés oxidativo, y lo que nos dimos cuenta es de que hay un aparecimiento de nuevos diabéticos, que gente que no sabía que era diabética y sí lo es. Eso llama la atención, y los niveles cada día son más grandes. El 70% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad. Eso es alarmante, eso es dramático. Y ahorita que estamos analizando los datos finales, vemos que las cifras se mantienen. O sea que hay diferentes hallazgos por todos lados, y
el resumen de esto es que el riesgo cardiometabólico está ya muy prevalente en la población asturiana. En un periodo de 13 años, la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico aún ha aumentado de una manera dramática. Lo que dice la serie Lancet, para terminar, es que el daño que se sufre en la vida temprana conduce a limitaciones permanentes. Los niños desnutridos es más probable que lleguen a ser adultos pequeños y que den a luz niños pequeños. El pobre crecimiento fetal o retardo de crecimiento en los primeros 2 años de la vida conduce a una productividad económica más baja en la vida adulta. La evidencia asocia el retardo de crecimiento con un pobre desarrollo cognitivo, desempeño escolar y logros en la educación. La talla del niño para la edad, la talla del niño para la edad, perdón, ahí está mal escrito, la talla del niño para la edad es el mayor predictor de capital humano. Eso es uno de los, hallazgos más importantes. La ganancia rápida de peso después de ser desnutrido aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en el adulto. Y lo que pueden ustedes ahí leer. Entonces, mejorar la nutrición temprana conduce a un incremento sustancial en los salarios para hombres, lo que sugiere que las inversiones en la niñez temprana pueden ser conductores a largo plazo de crecimiento económico. Hay una tendencia de economistas, y eso lo declaró el Banco Mundial en el 2006, de un reposicionamiento de la nutrición como clave para el desarrollo. La nutrición no es solamente una cuestión biológica, una cuestión de bienestar o de derechos humanos y que todo el mundo tiene derecho a una alimentación, sino que también hay que verlo como la nutrición como una inversión económica y un motor de crecimiento económico y un motor de desarrollo para los países. O sea que invertir en niños pequeños vale la pena, y ese es uno de nuestros mandatos, es decir, invirtamos en los niños pequeños porque esa inversión va a representar muchas ganancias para el país. Los programas en salud y nutrición dirigidos a mujeres y niños pequeños van a producir un mejor crecimiento y desarrollo, un mejor capital humano, una productividad económica, y todo esto tiene sus interacciones. Entonces, las acciones prioritarias en nutrición deben ser dirigidas a la ventana. Hay que mejorar la nutrición materna y las características de los resultados del embarazo. Hay que promover la lactancia materna exclusiva, mejorar la alimentación complementaria, la dieta mínima aceptable, cómo integrar las políticas de prevención de desnutrición crónica con políticas también de exceso de peso. Nosotros estamos conviviendo con dos fenómenos: el fenómeno de la nutrición y el fenómeno de la malnutrición por exceso. Y yo creo que, no sé si logré resumirles 45 años en estos 15 minutos. Así que les agradezco su atención y quedamos a la espera de sus comentarios o aportaciones. Muchas gracias, doctor Paulo Manglar, interesante exposición. Les comentamos que las conferencias las vamos a colocar en el canal de YouTube del INCAP. A partir de la próxima semana pueden ustedes encontrar estas conferencias. Si lo comentan con sus amistades que no pudieron estar presentes hoy aquí, pueden decirles: entremos al canal del INCAP y ahí está la conferencia.
Para hacer esto pueden entrar a la página de incap.int y a partir de ahí es el icono de YouTube o de Facebook o de todas las redes sociales que manejamos. Llegamos al momento en que tengo el agrado de presentarles a nuestro científico invitado, Dr. Carlos Miguel Gran, quien es médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se trasladó a residir a Barcelona, España, al obtener una beca de la Agencia de Cooperación Internacional AECI de la Embajada de España en Guatemala, con la que desarrolló estudios de doctorado en salud pública e investigación biomédica con la Universidad Autónoma de Barcelona, con la obtención de un grado de máster en salud pública e investigación científica, epidemiológica y biomédica. Realizó una estancia como técnico superior de investigación en la Unidad de Enfermedades Importadas y Vacunaciones de la SANES Barcelona. Una estancia como técnico superior en investigación científica y epidemiológica en el Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Desde hace 10 años trabaja como médico de familia, un grado de facultativo especialista nivel A24 en ejercicio profesional en el Instituto Catalán de la Salud en el Departamento Primaria Metropolitana Norte de Sabadell, Barcelona. El Dr. Gran colabora como investigador cualificado y perteneciente a la red de investigación en ensayos clínicos en atención primaria, acreditado por la Agencia de Gestión de Investigación Clínica en Atención Primaria y por la IDEA Jordi Gol de Cataluña, España. Es un honor para nosotros en INCAP tenerlo como invitado, doctor. Le agradecemos a Senacid facilitarnos el que el doctor Gran esté con nosotros. Por favor, lo recibimos con un aplauso. Buenos días, y para empezar quiero felicitar mucho a mi antecesor, el doctor Melgar, porque su trabajo de tantos años de dedicación es una muestra de mucho trabajo, de mucho sacrificio y es muy importante para nuestro país. Yo quiero hacerle un comentario respecto a ese trabajo que realizó, porque cuando yo era estudiante de primaria y secundaria, recuerdo que leí un artículo, un comentario muy importante en la revista Time Life, aquellas enciclopedias que se vendían en aquella época, donde hacía un comentario de un estudio, de un reportaje de niños de Oriente, donde comparaban la alimentación de un niño con encapalina, yo estoy encapalina, y ponían la comparación de un niño de la misma edad con otro niño sin alimentación de encapalina, con lo que tenía en esta época de alimentación, y tenía una diferencia como de 20 centímetros o más entre cada niño y de las mismas edades, solo que uno con alimentación con encapalina. Y era muy notorio el efecto de ese alimento en su nutrición y crecimiento. Por eso creo que es muy importante ese estudio que él ha presentado, y yo lo felicito mucho, porque es un estudio muy importante y muy completo en base a la experiencia en Barcelona. Por eso yo le felicito y pido un aplauso para el señor doctor Melgar. Bueno, ahora yo creo que ya dio una reseña de lo que yo he realizado en los últimos años en Barcelona. Agradezco mucho a Senacid por la invitación que me han dado para compartir con ustedes las experiencias que tengo yo en Barcelona como investigador, como médico, como profesional de EBEA y también como representante de mi país, porque a donde voy yo estoy creando para comentarios en camisas donde pone mi país, que orgullosamente es un guatemalteco. Y para mí es un orgullo estar allá trabajando y desarrollando también investigación médica. Y para hacer una comparativa de lo que hace el doctor acá, nosotros allá, yo estoy colaborando ahora en el IPS, y para poder colaborar en el IPS quiero hacer un estudio y una formación para poder participar como un investigador acreditado por el IPS, porque yo trabajo ahí como médico de familia, pero para poder investigar ahí tienes que tener una acreditación que la dan ellos y hacer una formación. Pues casualmente yo la hice el año pasado esta formación y cabalmente la semana pasada antes de venir acá me llegó la carta porque yo estoy acreditado para seguir trabajando en lo que es ensayos médicos clínicos.
que ya es digamos, un puesto, una administración más científica y de más alto nivel. Entonces yo, a partir de este digamos, documento que me acredita como investigador cualificado para este tipo de estudios, empezaré a hacer más estudios allá. Y uno de los estudios que hemos planificado con un grupo de científicos y de colaboradores es sobre la alimentación. Pero nosotros lo haremos de una forma, digamos, al contrario de lo que pasa en Guatemala. Allá es la obesidad, porque estamos viendo que hay un 40% de casos de obesidad, y eso es en Canarias, en Cataluña y en las diferentes comunidades. Hay una alta tasa de obesidad en la población, que es producto, digamos, del desarrollo que ha tenido España en los últimos años y también de un desajuste en la alimentación que tiene allá. Aparte que es muy notoria la dieta mediterránea, que es muy famosa en todo el mundo. Es una dieta muy completa, pero también hay mucha, por decirlo así, comida basura allá en Barcelona. El Burger King, el McDonald's, por decir algunos nombres de comidas baratas y rápidas que han tenido muy malos efectos en la población. Entonces esa es una reseña más o menos con respecto a lo que voy a hacer a partir de ahora como médico de investigación de ensayos clínicos. Aparte de eso, esto es una iniciativa propia, personal y de mi centro de trabajo. Lo otro va a ser ya directamente con el IS, que serán estudios clínicos con medicamentos que serán realizados dirigidos por la central, y nosotros como centro de Metropolitana tendremos a supervisar estos estudios y trabajar en ellos. Por otra parte, les quería comentar también que, dada la situación que ha pasado en Europa de que se ha retirado Londres de la Unión Europea, pues ahora Barcelona ha sido una de las que se ha postulado como sede para la Agencia de Medicamentos de Europa. Y se ve que hay muchas posibilidades de que llegue a Barcelona esta oficina, y va a ser para mucho mayor desarrollo para Barcelona, que es muy importante, porque allá, a pesar de que ya se invierte el 1.3% de su Producto Interno Bruto, hay mucho desarrollo y tienen una calidad asistencial y de decisión muy alta en Barcelona y en general en toda España. Por eso yo ahora he decidido, como parte de mi participación acá, enfocarlo en el estímulo de la ciencia aquí en Guatemala. Vamos a empezar con esto acá. Mi ponencia es el desarrollo de la ciencia, la administración y la innovación para el bienestar de la sociedad. Bueno, para empezar podemos decir que la importancia de la innovación para su desarrollo, que es el desarrollo primero de todo. Es un proceso de crecimiento con cambios estructurales y mejor distribución de sus niveles. La relación de la innovación y su desarrollo son nuevos productos, nuevos procesos, cambios cuantitativos y cualitativos en la estructura de la economía y la sociedad. Y son procesos de aprendizaje, generación y difusión de capacidades tecnológicas, la base para un crecimiento sostenido, mayor inclusión social y distribución más equitativa de los ingresos. La innovación y la productividad se relacionan entre sí estrechamente a nivel de la empresa. El uso que den las empresas al conocimiento es un factor determinante del buen funcionamiento de un sistema de innovación. Eso quiere decir que si las empresas utilizan bien todo lo que se está innovando, se está desarrollando, quiere decir que está funcionando bien los estudios que se hacen para innovar. El número de publicaciones científicas que se producen en los investigadores de un país es una medida de la capacidad de alcanzar progresos notorios en el país. La transferencia de conocimiento del mundo académico en el ámbito de la industria y los servicios es un indicador de desarrollo de la ciencia. Bueno, ahora llegamos a lo que es la inversión en investigación y desarrollo. Eso constituye un elemento decisivo para el éxito de las transferencias tecnológicas y para que las empresas puedan absorber conocimientos externos. Con este tipo de inversión, las empresas obtienen ventajas en dos sentidos. La primera es generar nuevas ideas, que son muy importantes para su desarrollo de cada día, y tiene efectos directos sobre la creación de las capacidades de absorción. Esto se refiere a que el personal que laboran en las empresas, técnico, administrativo y científico, obtengan más conocimientos sobre cómo actuar en sus empresas. Las competencias en ID son fundamentales para desarrollar nuevas habilidades de estrés necesarias para buscar, adquirir y adaptar tecnología ya existente. El proceso científico se considera como un balance coste-beneficio o inversión-resultado. Los costes de inversiones en ciencia son tangibles y se miden igual que otras actividades.
nuclear, en términos de recursos financieros aportados, gastos originados por eso y recursos humanos. Los resultados o beneficios de la ciencia son intangibles, multidimensionales e imposibles de cuantificar en términos económicos, ya que se tratará de medir la producción y el aumento del conocimiento, los cuales son intangibles y acumulativos. Los beneficios de ciencia se revelan solo directamente con mucho retraso, por lo que el coste de beneficios no es fácil de estimación. Ahora yo podría agregar aquí una cosa muy importante. En las primeras reuniones que hemos tenido de ciencia, se habló de lo que estamos investigando de ciencia en Guatemala. Y se ve que para ciencia, para Senacin, aportaban el 0.4%, 0.04% del presupuesto de la nación, que es prácticamente eran como 14 millones o un poquito más lo que se está dedicando para la ciencia. Y el 45% más se dedicaba para personal para funcionamiento, y el resto para proyectos de investigación. Y he leído algunos estudios de 400.000 especiales para hacer esos estudios. Yo le puedo comparar, en el caso mío, cuando fui becado para España, estaba en un proyecto que era valorado en 1,5 millones de euros para hacer ese estudio sobre fluorescencia. Comparando lo que aquí se está aportando es una gran, digamos, desigualdad que hay. O sea que estamos muy por debajo de la ciencia de estos países de Europa. Importancia de las estadísticas en investigación y desarrollo. Cualquier proyecto de medición, análisis o evaluación de actividad científica o técnica requiere de un necesario trabajo estadístico, previo a la toma de datos básicos y su posterior análisis para lograr construir los necesarios indicadores de actividad. Se ha realizado un gran esfuerzo en todo el mundo hasta lograr disponer de estadísticas e indicadores válidos y comparables de forma internacional acerca de aspectos cuantitativos de sistemas de ciencia y tecnología en cada país. Aspectos históricos de las estadísticas de ID. La estadística de ciencia y tecnología por muchos años se consideraba como una área muy específica y de edad para economistas muy especializada. Con respecto a Rusia, desde el año de 1930 se realizó los primeros intentos de medición de investigación y desarrollo experimental en ID, aplicando datos estadísticos en sus funciones de gobierno. Después de Estados Unidos, en los años 40, iniciaron estas prácticas, pero también en los años 50 se fundó la National Science Foundation de Estados Unidos, donde decidieron enviar periódicamente a las empresas una encuesta para recabar datos estadísticos de sus actividades de medición y desarrollo. De los años 50, la mayoría de países con economías de libre mercado estimulaban el rápido crecimiento de los recursos regionales y nacionales dedicados a la ID, comenzaron a recoger sus datos estadísticos sobre estas materias e encuestas estadísticas. Al analizar las encuestas existían muchas diferencias, tanto en conceptos como en métodos, lo que hizo necesario normalizar los métodos empleados de las encuestas, como ya se realizaban en estadísticas económicas y sociales, lo que exigió usar algunos conceptos armonizados a nivel internacional, para que todo fuera armonizado y se pudiera tomar información de todos a una vez igual. Se crearon las instituciones internacionales que se dedican a esas labores estadísticas, que es la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico formada por 25 países, en la que está, creo que también Guatemala, y el Eurostat, que es la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, formada por 15 países. La Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico de la OCDE, desde el año 63, decidió analizar los diversos métodos empleados para las encuestas sobre gastos de investigación y desarrollo experimental y los problemas técnicos que se presentaban en la medición de los recursos, presupuesto o personal dedicados a la ID en sus países miembros. Con este propósito se celebra en Frascati, Roma, una primera reunión de expertos en estadística de los miembros de la OCDE y crearon el documento de metodología normalizada propuesta para las encuestas sobre investigación y desarrollo experimental. Este documento fue revisado y aceptado por los expertos y se denominó como manual de Frascati. Para hacerles un comentario breve sobre esto de estadística, yo les puedo comentar que cuando yo empecé a trabajar ahí en Barcelona, en la Agencia Científica de Barcelona, la primera de las actitudes muy positivas de mi tutor como formador clínico, digamos, me mandó a Valencia una semana para asistir un curso de redacción de artículos científicos, muy importante para que yo empezara a hacer trabajo de investigación. Estuve una semana en un hotel más o menos de lujo, con todos los alimentos y los viajes pagados y los traslados. Y estuve solo haciendo redacción científica de artículos y
y se decide de nuevo a trabajar y empezar a colaborar con el Departamento de Tecnología de Tuberculosis. Bueno, eso fue para empezar a trabajar ya como científico. Seguimos. Ese manual de Frascati aporta definiciones básicas de los conceptos empleados en las actividades de I+D. Determina las normas y métodos para diseñar las encuestas que recogen los datos estadísticos. Esos datos permitirán reflejar la inversión y el personal dedicado a actividades de I+D de la misma manera en cada país. El manual de Frascati es la única guía internacional que existe sobre normalización de la toma de datos estadísticos para la medida de inversiones en I+D. Su metodología es adaptada y utilizada tanto de los países miembros de la OCDE como en el resto del mundo. Ese manual se desarrolló por primera vez en el año 63. Y casualmente fue cuando yo nací, hacer un comentario gracioso. Y se han realizado más de 6 ediciones, siendo la última del año 2015, que recogen nuevos conceptos y mejoran las definiciones de glosas más detallado, se aclaran los campos y objetivos con los que se han logrado aumentar la precisión y la comparabilidad de los datos. Para hacer otro comentario sobre esto, yo les comento que cuando yo trabajaba en investigación allá, yo tenía a mi lado a un bioestadístico, becario también como yo, que estaba contratado como becario para aportar sus conocimientos de bioestadística a todos los estudios que hacíamos ahí. Y todos los que yo revisé, él era mi bioestadístico colaborador. Y aparecen los artículos que he publicado y hemos ido a todos los proyectos que fuimos, más de 100 proyectos durante toda mi experiencia en Barcelona. Y la última fue la mejor de todas, creo yo, las últimas dos, porque una fue en Canarias y la otra fue en Francia, en la Unión de Tuberculosis, que es la sede en Francia. Vale, y orgullosamente representé a Barcelona y también a Guatemala ya presentando un buen trabajo que nos dieron ahí la oportunidad. A partir de estos últimos años, la OCDE, basada en el principio de consenso común entre los miembros, es el líder mundial en el desarrollo de manuales estadísticos tendentes a homogeneizar a nivel internacional los procedimientos para la selección, recogida de datos estadísticos y de ciencia y tecnología y los diferentes indicadores, etc. El desarrollo de estas tareas es posible por la estrecha cooperación con otras organizaciones de la Universidad, UNESCO y Instituto Nacional de Estadística, que yo creo que también Guatemala debería participar en estas reuniones, porque yo entiendo que en Guatemala hay una institución de estadística que debería participar en todo esto. Que yo creo que no era mencionado para hablar de las políticas de acá, que sería bueno participar en esto. Ahora, hablando de manuales metodológicos que la OCDE para la organización de actividades científicas y tecnológicas, aquí les puedo mostrar varios que se han realizado y de diferentes tipos. Aquí hay uno que es un método para realizar encuestas de investigación y desarrollo, otra para el cambio de interpretación de datos sobre balanza de pagos tecnológicos, otras directrices en el recuento de interpretación de datos sobre innovación tecnológica, utilización de datos de patentes como indicadores de ciencia y tecnología, manual sobre medidas de recursos humanos, etc. Todo esto es importante. Yo creo que también se la debería de tratar la manera de participar en esto y utilizar estos manuales, que son como una base para que todo lo que sea necesario en Guatemala tenga un registro y un seguimiento de todo esto. Bueno, el desarrollo de la ciencia, tecnología y innovación se consideran factores determinantes para asegurar el crecimiento económico y el bienestar social de la creación de empleos y la competitividad internacional. El desarrollo de la administración de la ciencia y tecnología es un proceso muy complejo, dinámico y heterogéneo por su multiplicidad, intensidad de relaciones y vínculos entre todos los componentes de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Los indicadores de innovación tecnológica. Inversiones en I+D, aquí hablamos de recursos económicos, recursos humanos dedicados a la I+D, resultados de la producción científica, las tasas de patentes, balance de pagos tecnológicos, etc. Aquí podemos ver en esta gráfica una cosa muy importante. Me voy a sacar un poco para explicarles una cosa. Más o menos aquí está España, para compararlo con los demás países de Europa. Y a la cabeza está Alemania, Finlandia y Dinamarca, que son los a la cabeza están los países Finlandia, Dinamarca, Suecia, Suiza, que son los países que invierten un 3% de su producto interno bruto. También está Japón y Corea del Norte, que tienen un 4% de inversión. Y eso ha sido lo que nos ha llevado hasta ese nivel de capacidad de decisión y tecnología. Y España, a pesar de que solamente tiene 1.33, está más o menos acá, es muy importante.
Ahora les voy a hablar del índice ATRA. Es un índice sintético de innovación, ciencia y tecnología que representa el potencial innovador y tecnológico de los países de la Unión Europea, así como sus principales componentes y factores. Su objetivo es evaluar las capacidades de los países europeos y determinar las recomendaciones óptimas para cada país con el fin de que mejoren sus potenciales de ciencia, tecnología e innovación. El índice ATRA es el que hace lo que estábamos viendo atrás. Así puedo regresar. Es el responsable de hacer esta gráfica. Aquí miramos en su totalidad todos los países de Europa y dónde está España. Y los países que tienen un índice ATRA más alto están hasta arriba, que son los más desarrollados. Aquí podemos ver un mapa de Europa y que es el índice ATRA y por colores los países más avanzados. España está un color celeste, los más avanzados son los de color más oscuro y mucho más oscuro los más altos, que son los más desarrollados. Y si podemos ver acá, Reino Unido tenía un nivel alto también comparado con España, y a partir de ahora cuando se retiren de la Unión Europea, esto viene para abajo. Porque yo les puedo comentar que ya se menciona mucho en las noticias que la persona que estaba promocionando la salida del Reino Unido de la Unión Europea vino y hizo todo este movimiento político y todo, y lo ganaron. Y al ganar este evento, vino el señor, si no me acuerdo el nombre, que dimitió del cargo, porque ya no se quiso hacer cargo de este gran problema que ocasionó en su propio país. Y ahora la que está a cargo del gobierno del Reino Unido ha tenido que hacer muchos, digamos, acuerdos con otros partidos políticos para poder seguir en el poder y manejar esto. Y ahora hay un aspecto muy importante entre la Unión Europea y el Reino Unido, porque se quiere marchar y esto tiene un coste económico muy alto. Porque cuando se hizo un comentario, el Reino Unido tenía la agencia de medicamentos de toda Europa, que eso incluye la agencia de medicamentos animal y humano. Y era un edificio multimillonario y con un presupuesto millonario. Entonces todo esto se pierde ahora y la candidata principal que tienen ahora es Barcelona. Casi seguro que se queda en Barcelona la agencia. Entonces ahora hay un pleito político muy fuerte, ellos se quieren marchar y no quieren pagar, pero la Comisión Europea está luchando y le va a salir muy caro la salida de Europa, porque fue una mala decisión política y económica. Bueno, esto es el índice ACRA en otra gráfica, donde podemos ver hasta arriba los países más desarrollados, que esos son los que habíamos mencionado, que tienen el 3, el 4% de inversión. Yo traía un comentario, pero ya está. Entonces aquí podemos ver, estos son los países más desarrollados que nos aportan del 3 al 4% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Y son los mejores valorados. Y estos de acá están en la término medio. Aquí encontramos del 2, 1.5 para arriba, y aquí de 1.3 para abajo. Y aquí está España. Por aquí abajo está España. Este es España. Y aún así es un país desarrollado. Bueno, este es un ejemplo para que veamos. Cada país tiene diferente productividad, diferente producto bruto. Hay países tan pequeños como Japón o Corea del Norte que tienen una población pequeña, pero son muy productivos y invierten un 3 o 4%, pero tienen una cantidad muy alta, y eso quiere decir muchos millones de inversión. Bueno, ahora las medidas generales. La iniciativa de la innovación se centra en la cooperación con los países que están fuera de la Unión Europea. Los grandes retos son ahora energía, seguridad alimentaria, cambio climático y el envejecimiento de la población. Eso se lo voy a comentar porque en Europa se muere vieja, para hacer un comentario así corto, grotesco, ¿no? Porque allá la medicina es más que todo curativa, no. Es una medicina avanzada en enfermedades degenerativas, le hace cáncer, infartos, derrames, todas las enfermedades crónicas, que en nuestros países aquí nos morimos de diarreas, infecciones complicadas, accidentes de tránsito y agresión y todo esto, ¿no? También ya hay mucho avance en todo lo que es medicina geriátrica, digamos. Yo les podría comentar que los pacientes que
tenemos allá en INES lleva de 15 a 20 medicaciones cada día en sus recetas crónicas. Y esas el gobierno las paga en su totalidad. Hasta hace poco, por la crisis, se les puso como impuesto para que pagaran una parte mínima, pero ahora nos van a amarrar con todas, por la crisis que hubo en España. Bueno, ahora papeles de Estado en la idea. La intervención gubernamental debe ser el estímulo del sector privado, que es el principal, porque ellos tienen el mayor capital económico y de servicio. Porque si nosotros pensamos en lo que produce una empresa grande, paga un impuesto X de lo que produce, pero se lleva el 90% de lo que ha producido. Entonces tiene muchos recursos como para ayudar un poco más a la ciencia. Entonces lo que están recomendando continuamente es que el Estado ponga de lo que recauda como Estado un 1% y la iniciativa privada un 2%, para que conjuntamente con eso se logre un mayor desarrollo. Y esa es una política que ya se hace en los países que están aquí en la otra lógica. Los países que tienen más desarrollo tienen esa política, que la empresa privada aporta el 60% y el resto el Estado. El Estado debe eliminar los obstáculos que impidan las ideas que llegan al mercado, como los créditos, el papel del mercado, los sistemas de administración fragmentados, el necesitario de contratación pública que favorezcan la innovación. En la Unión Europea es también de vital importancia la creación de un espacio europeo de investigación único para que los investigadores trabajen en cualquier lugar de la Unión Europea y se potencie y apoye la cooperación transfronteriza. En esta lógica yo les quiero enseñar los diagramas. Los que estaban en la gráfica que era de índice alto son estos de acá, que tienen 3.3% de aporte de su Producto Interno Bruto, 3.17 y 3.5. Estas son las que estaban hasta arriba. Y aquí están las de medio, que son estos. Si miramos lo que aportan, pero por ejemplo, un ejemplo sería Brasil o México, que son países muy grandes, aportan un montón, por la cantidad de producción que tienen ahí. Estados Unidos aporta 2% que por ahí no tenía yo, pero como es un país de 500 millones de americanos, en términos económicos son casi 500 millones de dólares, lo que va a ser una expresión de la ciencia. Y aquí está España, 1.23, y actualmente ha subido a 1.5. Que actualmente con la crisis que hubo en España y en toda Europa, España fue el único de los países que decidió hacer recortes en todo, principalmente en la ciencia y investigación. Y hubo un movimiento muy grande de centros de investigación para que les devolvieran todo eso que habían quitado y se logró un 95% de recuperación de lo que tenían para la ciencia. Aún así, ahora, en estos años ya hemos llegado a la recuperación porque ya tienen un 1.5% de aporte para la ciencia del Producto Interno Bruto. Aquí hablamos del índice alta otra vez. España ocupa el puesto 15 en el ranking del índice alta, pese a haber incrementado su valor desde el punto 32 a punto 40. O sea que ha subido un poco en su localidad y ha ido mejorando su diseño innovador. Aunque logró incrementar su valor 4 centésimas, todavía se sitúa por debajo de la media europea, que es punto 45. Suecia lidera nuevamente en el 2016, que hablamos ya primero de la gráfica, que está en valor 1, que es el mayor. Le siguen Dinamarca y Finlandia, que son los tres que hablamos que estaban hasta arriba de las gráficas. Le siguen Dinamarca, Finlandia, con un valor de 0.94 y 0.88. La mayoría de los países del este continúan en el grupo de baja capacidad de innovación. ¿Y eso es todo? Muchas gracias al doctor Brown por compartirnos sus experiencias en Barcelona. Este es el momento en que pueden hacer sus preguntas, consultas, comentarios para ambos expositores. El doctor Pablo Melgar, lo invitamos por favor a pasar aquí al frente, los dos expositores que se queden aquí con nosotros y tendremos oportunidad de intercambio de ideas, por favor.
buenos días. Muchas gracias por su exposición, doctor Brown. Y una pregunta rápida. El índice de daño que usted hizo sobre el cual expuso, no observé ningún país latinoamericano. No, ese es un índice. Bueno, ese es un índice a nivel europeo. Por eso me equivoco un poco, pero quiero hacer otra ponencia donde tenía los datos de Estados Unidos, todo eso, porque la otra es importancia de clase ID en el desarrollo de los países. La otra que tengo por la tarde. Pero ese es solo a nivel europeo. Ese es un índice que se hace para más o menos potenciar que los países mejoren su innovación y su potencial de investigación. Por eso es todo hecho. Muchas gracias. La pregunta será para ambos expositores. Gracias, buenos días y felicitaciones a los exponentes por esa cantidad de información en función del desarrollo de nuestro país. Doctor Melgar, una consulta. Esta muestra de población, usted decía, de gran pequeña, ¿hay alguna relación concomitante en la nutrición materna? Me refiero concretamente a que ahora el Ministerio de Salud reporta embarazos en niñas de 10 años. Sí, entonces la nutrición con niñas o con mujeres adultas que digamos se encuentran en riesgo y el peso de niño van a nacer, si fuera tan amable, doctor. Bueno, yo creo que es una pregunta bastante amplia, pero digamos que el seguimiento que se hizo en este estudio al inicio fue de mujeres que estaban en edad fértil, de la manera como se concebía en los años 60. Eran mujeres de 18 a 42 años. La edad de la menarquia ha bajado, la edad de inicio de la actividad reproductiva ha bajado también de edad, y todo se ha... Ahora, de acuerdo a la norma del Ministerio de Salud, una mujer en edad fértil es una mujer que tiene entre 15 y 45 años, de acuerdo a las normas, pero nosotros en los diferentes estudios que hemos hecho hemos visto mujeres de 13 años ya como madres, y nos sorprende el caso de una mamá que tenía una estatura de 1.28, o sea, 128 centímetros, que es una niña prácticamente. Pero digamos que este estudio longitudinal tomó a ese grupo de niñas, pero yo pienso que todos los elementos que aplican en la ventana de oportunidad de los 1000 días deberían aplicar con mayor razón a embarazos tempranos, embarazos de adolescentes, porque es un grupo de más alto riesgo, y con una suplementación nutricional durante el embarazo. Y algunos dicen que la alimentación de la mujer embarazada debe empezar 20 años antes o 15 años antes, cuando ella es niña, para que tenga los beneficios desde la niñez, su adolescencia temprana, desde la pubertad hasta que ya ella está en periodo de gestación. Muy buenos días. Mi pregunta es para el doctor Melgar. Mi nombre es María López de Formación Holística. Parte de mi trabajo tiene que ver también el desarrollo psicoemocional y el trabajo de cómo manejar las emociones. Por la investigación que usted nos indicó y nos acaba de mostrar, hay un factor psicoemocional que no sé si también se tomó en cuenta en el desarrollo de estas personas, de estas nuevas personas que se formaron a través de una mejora de la alimentación a edad temprana. Entonces mi pregunta es, si usted ha logrado
pruebas cognitivas con los niños, pruebas de inteligencia funcional y no funcional, algunas actividades de socialización, pero ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni en las diferentes fases del estudio se tocó el tema puramente emocional, hasta en el proyecto que acaba de terminar y uno que estamos iniciando, una nueva fase en la que se utilizó el cuestionario SQR, que es el de enfermedades mentales autorreportadas, para medir los niveles de ansiedad, de depresión, de autoestima, y hasta en ese momento entra ese componente. Ahora, en esta nueva fase, es un estudio que está financiado por la Fundación Gates, donde se me pasó a decir que, digamos que así como hay un estudio longitudinal en Guatemala, hay uno en Brasil, hay uno en Sudáfrica, hay uno en Cebú, Filipinas, y en todos estos, y el de Guatemala. Entonces, esto es una iniciativa que se llama cohorts o cohortes, donde en este estudio se va a hacer una mención o se va a abordar el tema psicoemocional de una manera como principal. Es el eje del estudio, y de esa cuenta que nos está iniciando no tenemos información todavía, lamentablemente, pero sí creemos que las cuestiones de tipo cultural, ambiental, manejo de ansiedad, manejo de la emotividad, las creencias religiosas o no religiosas que tiene una persona afectan totalmente su sentido de bienestar. O sea, viendo a la persona como un ser integral, ¿verdad? Pero hasta este momento, si nos da un tiempito, le vamos a dar información. Muchísimas gracias. Y lo otro es una duda personal, que usted hablaba también sobre el factor de desnutrición crónica que se tiene en el país. Como el estudio se hizo en Sanarate, ¿verdad? Sí. Entonces, si hubo, si ustedes lograron detectar un factor determinante en cuanto a la parte diarreica de los niños, si se hizo si se dio alguna solución para evitar en este sector que el niño siguiera sufriendo de diarrea. No sé si se logró localizar el factor determinante, ya sea de malas costumbres en cuanto a higiene, mala manipulación de los alimentos o factor agua potable. O sea, ¿cuál fue el detonante y si se logró hacer algo para aminorar la reacción diarreica? Como decía durante la presentación, esto era un estudio de investigación, no era una intervención como las que usualmente se hacen en salud pública. Sin embargo, en el momento en que el INCAP hace acto de presencia en las comunidades, pues no había puestos de salud, no había ningún servicio de salud. Eran unas condiciones totalmente desfavorables, de tal manera que el INCAP tuvo que montar un servicio de salud, un programa de capacitación a comadronas y líderes comunitarios en salud, y esa parte social, afectiva y de servicios de salud corría a cargo de INCAP. Un ejemplo, que había una ambulancia estacionada en el centro de la aldea para cualquier emergencia, para poder derivar a los enfermos a un servicio de salud aquí en la capital, pero eran condiciones muy pobres, y tampoco era un estudio que quería evaluar el efecto de la carga infecciosa sobre los niños. Y todo este servicio de salud que se dio exactamente igual en las 4 comunidades para tener una variable controlada.
en términos de un estudio. O sea, era una covariable pero controlada y a nadie se le negó un servicio de salud, pero tampoco se hizo mucho énfasis en ese punto. ¿Verdad? Gracias, buenos días. Usted mencionó que le estaban dando seguimiento a esta población, le van a evaluar, digamos, enfermedades crónicas más adelante, o ya terminaron con esta población y ya no le van a seguir. No, esto, pues como les decía, ya tiene 45 años y ha ido de fase en fase. La mayoría de los estudios han sido financiados por NIH, el Servicio de Centros de Salud de Estados Unidos, y ellos han patrocinado muchas de las encuestas. Ahora la está patrocinando la Fundación Gates, y de cada fase salen nuevas hipótesis, y la idea es seguir evaluando a los sujetos, porque cada fase da una información nueva. Y obviamente si tenemos una carga fuerte de enfermedades crónicas degenerativas asociadas a la nutrición, quisiéramos seguir investigando. Ahora con el tema metabolómico, como decía anteriormente, no sabemos mucho. O sea, ahí sí, digamos que honestamente tenemos mucha ignorancia al respecto, y hasta ahora se va a incursionar en esa área. Puede ser que después de que tengamos los resultados y se hagan los análisis, surjan nuevas hipótesis para seguir investigando a esta generación de niños, porque ya se hizo también un esfuerzo por medir el efecto intergeneracional que tiene la mejora nutricional. O sea que las madres que recibieron cuando niñas una buena nutrición, ahora ellas son mejores madres, ahora ellas son personas que atienden mejor a sus hijos, mejores cuidadoras, y queremos seguir también evaluando a la siguiente generación. O sea que hay para mucho. A ver quién quiere seguir con esto. Una pregunta, doctora. Entre las prioridades que tenía la Comunidad Europea ahí estaba la seguridad alimentaria sobre la investigación. Si usted tiene información para hablar un poco más de eso, o si era siempre sobre las enfermedades crónicas y relacionadas con la pobreza. No, esos son, por ejemplo, la Unión Europea hace una normativa cada cierto tiempo, y cada 5 años tiene prioridades de estudio y que son recomendaciones para los Estados miembros. Entonces son temas prioritarios para ellos, para que los países desarrollados y miembros sigan una normativa común. Por ejemplo, España fue un país que desde hace 10 años se vio muy beneficiada por entrar a la Unión Europea. Fue la que más dinero recibió en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque España tenía muchas regiones muy atrasadas, y entre los principios de la Unión Europea es ayudar al desarrollo de los países, y en base a eso les da una subvención. Por ejemplo, la agricultura es lo básico para la alimentación. Entonces, uno de los pilares de la Unión Europea es subvencionar la agricultura, y de hecho los fondos que tiene la Unión Europea aportan un 90% del presupuesto de cada país para su desarrollo en agricultura. Entonces el país solo desarrolla sus actividades con un 10% de sus ingresos, impuestos y actividades productivas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los países de la Unión Europea tienen una ayuda del 90% de subvenciones para su desarrollo como país de su agricultura. Y eso está en la alimentación. Entonces, cada vez que haya una nueva normativa que la revisan cada cierto tiempo, eso ayuda a una mejor nutrición. Y de hecho ahora se está planteando lo que yo he mencionado anteriormente. Estamos luchando para la reducción de la obesidad. Allá nos estamos tirando al revés, porque los niños que van más desnutridos allá, escasos.
Se tiene una clínica con una enfermera capacitada y todo para mejorar el peso y hacer un seguimiento. Y allá la alimentación de calidad existe. Allá no tienen esa, digamos, esa debilidad que hay aquí en los países de América Latina. Y cuando hay una, por ejemplo, mencionábamos las chicas jovencitas que se embarazan y todo esto, allá hay una libertad y otro enfoque de las jóvenes. Existe la pastilla el día después, cuando tienen relaciones sin protección, para que no queden embarazadas. Y las niñas a ciertas edades, desde los 12 años o 14, tienen el acceso a la pastilla anticonceptiva para que no queden embarazadas. Porque de hecho allá muchas niñas empiezan sus relaciones íntimas a los 12 o 14 años, en esas edades, que es algo muy común allá en Europa. Entonces, para evitar estos embarazos no deseados, existen varias alternativas. Y cuando toca que una niña queda embarazada, pues es una niña que queda en desamparo a nivel de la sociedad, digamos. Tienen derecho a ayudas sociales. Por ejemplo, yo tengo un caso de una conocida que quedó embarazada, madre soltera, etc. Tuvo una ayuda social de 1.800 euros de primera entrada, ayuda. Después le dieron un sueldo de una ayuda, 800 euros mensuales por 6 a 8 meses. Y después otra ayuda X hasta que tuviera trabajo. ¿Vale? Y eso para todas las niñas que tengan este problema, entre comillas, ¿no? Que fue una decisión de ella quedar embarazada con una mala acción de ella por un día de copas, qué sé yo, no importa. La ayuda social está ahí para todos los miembros de la Comunidad Europea, que es algo común en toda Europa. Y existe esa ayuda. Y por eso es bueno estar, digamos, a la ayuda de la Comunidad Europea, porque tiene muchas ventajas y tradiciones. Y si hablamos de agricultura, toda la gente que tenga tierras para poder cultivar recibe una aportación, una subvención para poder trabajar. Y eso se vende. Hay un mercado común europeo que todo eso ha mejorado en Europa con un 15%, ha dado 2 millones y medio de puestos de trabajo en los últimos 10 años, y ahora se pretende, por una recomendación de la Comisión Europea, que todos los países aporten el 3% por la ciencia e iniciación como recomendación. Los países más inteligentes ya lo han hecho, que son los que van a salir en medio. Pero ahora es una recomendación prácticamente casi obligatoria como normativa europea, para que todo se desarrolle. Y los países que ya tienen, digamos, Producto Interno Bruto y una mejor calidad de vida, ya les toca aportar más al Fondo Europeo, para ayudar a los países pobres, o los que van a entrar después. Por ejemplo, Rumanía va a entrar hace 2 años. Un país con muchos problemas que quiere desarrollarse y lo han dejado entrar. Turquía está que entra o que no entra, y así va la cosa. Pero depende de la Comisión Europea y de sus autoridades, como va todo esto. Pero es un país desarrollado y hay una gran diferencia con Guatemala. Por ejemplo, el transporte de acá, yo me quedo preguntado cómo está, y el tráfico, ¿no? Allá no pasa eso. Hay tráfico en horas puntas, pero hay más servicios. Hay tren, hay metro, y uno se puede mover en tren, metro o coche. Y la mayoría se mueve en tren o metro, porque buscar un apartamento en Barcelona, ciudad, es imposible. Y si quieres aparcar en Barcelona, en la calle, te quedas pobre, porque vale 3-4 euros la hora. Y si son 8 horas de trabajo en tu casa por 8 horas, o 5 días a la semana, te gastas la mitad de sueldo o más. O sea que es una cosa que la gente prefiere ir en tren, trabaja, se viene de regreso, un servicio más o menos muy eficiente y que va bien. Y ya está. Entonces la alimentación está prácticamente garantizada, también la medicación, los costos de la comida y todo esto está garantizado en toda Europa. Es una gran ventaja de nuestro país y de la inversión que han hecho. Doctor Bernal, disculpe, no puse mucha atención, pero ¿me podría usted decir la fecha del año en que empezó el estudio a la fecha que se concluyó? Sí, con mucho gusto. El estudio empezó en 1969, en el primer semestre de 1969, y la idea era tener a todos los niños de 0 a 7 años. Entonces, había niños que en el momento en que ICAP llegó a las comunidades tenían 6 años, 5 años, 4 años, etc. Hasta los que estaban naciendo en ese momento.
y el estudio duró hasta 1977, principios del 77, porque en el 76 aquí en Guatemala ocurrió un fenómeno muy grave que fue el terremoto. Durante el terremoto y en esa área de ahí, en el área del Departamento del Progreso, fue bastante sacudida y el país y ese departamento entraron en una etapa de emergencia, de ayudar a las poblaciones que habían quedado. Entonces eso se terminó hasta llegar a este número de 2.392 niños y 577 mujeres. Se consideró que era una muestra suficiente. La idea era seguirlo, pero este acontecimiento lo cortó y después regresamos a las comunidades hasta 1988, en el que los niños ya eran los adolescentes. ¿Sí? Por otro lado, le quería hacer la siguiente pregunta. La dieta se mantuvo la misma. Se mantuvo la misma. Es decir, que se seguía usando el algodón, se seguía usando la encaparina hecha con Harina de maíz, algodón. En esa época ya era había eliminación de cocicol. Sí. Entonces, en esa época ya existían otras escaparinas que se formulaban de manera diferente. Entonces, ustedes mantuvieron esa dieta. Sí, lo que ocurre es de que el doctor Bresani y su equipo desarrollaron una serie de mezclas vegetales, que eran aproximadamente 15 variedades de mezclas vegetales, pero la que se comercializó por ser la más aceptada entre la población fue esta de encaparina, y esa se patentó y se empezó a hacer a través de la industria, sí. La central de alimentos. Entonces era el producto así comercial el que se utilizaba. Ese era el producto comercial, Sí. no era el producto formulado acá. Formulado aquí es decir, formulado por INCAP. Es formulado por INCAP, pero realizado por la industria. Exactamente, así. Gracias. Gracias. Doctor Melgar, una duda. Usted mencionaba que cierta población había migrado. En este estudio que están realizando ahora, ¿se está tomando en cuenta de esto, ya que definitivamente? No escuché. Que usted mencionó que la migración hubo en esta población, ¿verdad? En parte de esta población. No sé si en este último estudio se está tomando en cuenta parte de esto, ya que los hábitos se ven incluidos definitivamente cuando hay migración. Sí, ese es uno de los factores principales que estamos evaluando, porque obviamente las personas que viven aquí en la capital comen diferente. Aquí hay mucha propagación de comida callejera, comida pues hecha y vendida en la calle, y la comida rápida, y de eso no hay acceso allá en las aldeas, relativamente es menor. Y las personas que viven en los departamentos también han sido tomadas en cuenta, y los hábitos dietéticos y el patrón alimenticio ha sido tomado en cuenta. En esta fase del estudio que recién empieza, incluso se va a hacer el esfuerzo
se va a hacer el esfuerzo de evaluar hasta donde sea posible a los migrantes que viven en los Estados Unidos. Esa es una de las innovaciones del estudio. Los que viven en New Jersey, los que viven en Denver, Colorado, en California, y ahorita hay una estudiante de la Universidad de Emory tratando de recolectar información de dónde están y estableciendo contacto con la familia para después evaluarlos allá, con toda la batería de exámenes que tenemos. El tema migración ha sido bien importante en y con el doctor John Malucho, que es de la Universidad de Middlebury, y algunos que vamos a participar, vamos a publicar un artículo, pensamos en publicar un artículo sobre el tema de migración en estas poblaciones, porque es bien interesante. Tengo una pregunta, una para cada uno. Bueno, no descansa, doctor Dan. Y siguiendo un poquito la pregunta de mi colega Luis Reyes acá sobre las líneas investigativas, usted presentó las 4 líneas, una de ellas la seguridad alimentaria. Nosotros somos investigadores acá en el CAP, y ¿cuál sería su consejo, por ejemplo, para investigadores jóvenes que están buscando financiamiento? ¿Existe, usted tiene conocimiento, o qué consejo le daría para los investigadores jóvenes de que, por ejemplo, qué líneas investigativas en nutrición se podrían tener cierto éxito en conseguir financiamiento, si es que existe la verdad de la Comunidad Europea? Yo sé que hay algunas. De España. Sí. El primer punto creo que sería con la Embajada de España para buscar estas líneas. Y creo que la San Carlos tiene algunos contactos de esto. Y también sé que hay algunas ayudas en la Comunidad Europea, que son para países de América Latina, digamos. Entonces uno puede buscar ahí ayuda y información. Pero normalmente piden que la persona que hace ese tipo de estudios esté avalada por un centro de investigación. Porque no se lo van a cualquiera, tiene que ser un trabajador de un centro de investigación para que lo solicite y que tenga el apoyo de una institución para poderlo solicitar. Porque cuando yo posté a la beca, me la dieron siendo un miembro del ICE, como un miembro fijo de plaza en el ICE, y de concurso de la beca. Ya estando allá, yo hice los 4 años casi de estudio, y tuve la suerte que había otro proyecto de tuberculosis allá, oposité y también lo gané, y seguí otro año y medio más, y 3 meses más que me dieron extra para poder terminar los proyectos, porque cada proyecto era más o menos 1 año y medio de hacer el protocolo, el trabajo de campo y todo esto, y de último sentarte a escribirlo todo esto, ¿no? Y presentarlo en congresos de jornadas material. Ya teniendo un primer astra o resumen de lo que vas a hacer, se manda esto a los congresos que hay, y de parte de mi centro donde yo estaba como becaria, si lo probaban, tu centro te manda y te paga toda la estancia y vas al congreso, digamos. Así es corrido el poder prácticamente. Y de último, el último estudio que hicimos que fue muy importante, que era sobre brotes de tuberculosis, que se llegó hasta Francia, y fue uno de los mejores que se hicieron ahí en esa época, digamos. Y tuve la oportunidad de hacerlo también y llegar a Francia. Entonces yo creo que lo primero es estar en un centro acreditado, universidad, el INTECAP, el INCAP, y mandar el proyecto y solicitarlo, y ellos te contestarán y ya está. Yo recuerdo que cuando hice mi primer tesis de medicina, pues aquí todavía no estaba internet tan de moda como ahora, ¿no? Pues yo mandé un correo por carta a una universidad de Estados Unidos para pedir unos artículos que, si tú los pides en las universidades de acá, hay poca revista, no había nada. Entonces yo estaba estudiando material perinatal en el ICE. Entonces pedí los artículos a una universidad,
A la semana y media me dieron todos en un sobre gratis. Me mandaron a la universidad y fueron parte de mi estudio, cuando hice yo la tesis de medicina, ¿no? Y todas las universidades tienen muchas ayudas de ese tipo. Yo podía hacer un contacto para investigadores de acá de Guatemala, cualquier tema que tengan ustedes, porque yo tengo acceso a muchas revistas siendo médico de ellos. Entonces, cualquier artículo que tú quieras conseguir, pues yo puedo tener el acceso para mandártelo vía internet o correo. Porque yo tengo el acceso a muchas revistas, a ser un miembro ahora de la red de científicos de acción primaria de Cataluña, que lo acabo de tener hace una semana que me vino la acreditación. Eso me abre mil puertas para revistas. Y estoy en varias asociaciones de estudios para poder sacar artículos. Si ustedes lo necesitan, pues yo los mando y les mando el artículo en PDF, por decirlo así, porque la mayoría son de pago ahora. Ahora eso es un negocio más o menos muy fructífero en la ciencia ahora, que muchos artículos no lo pueden leer a menos que lo pagues, y vale 30, 40 euros cada artículo. Pero yo al tener estos accesos los puedo bajar y mandarlos y apoyar a la investigadores de acá. Yo puedo pedir de las diferentes ramas y los puedo mandar y ya está. Yo estoy dispuesto a colaborar con Guatemala. Y de hecho, yo soy miembro de la red de científicos de convergencia con esa finalidad de la. ¿De acuerdo? Sí, tal vez luego podemos intercambiar información de contacto. ¿Verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario como doctor, que me agrada mucho el estudio que ha hecho con la encaparina. Y le quiero mencionar otra innovación de la encaparina, porque yo leí un comentario de un reportaje de unas poblaciones de Guatemala que usaban encaparina en polvito que le echaban las tortillas, y hacían tortillas con encaparina, para darle alimento a la familia, que era otra forma de utilizar la encaparina y mejorar la alimentación de las personas. Y lo hacía, hicieron un reportaje, yo lo leí y lo vi publicado en la prensa hace años, cuando todavía estaba en Guatemala. Yo creo que es un gran invento. Y también tengo un chiste con respecto a la encaparina, que lo quieren escuchar. Hubo una temporada que en Guatemala no querían tomar la encaparina a los niños, porque algunas madres habían oído un comentario mal intencionado, ¿no? O un poquito de ignorancia tal vez, que la policía decía que era esterilizada. Entonces, que esterilizaba a las mujeres, decía la gente, ¿no? Entonces no querían tomarlo porque decía la encaparina producto esterilizado. Entonces la gente interpretaba que se quedaba estéril las mujeres. Y era un chiste. Vale. Muchas gracias. Doctor Ricardo, le dije que tenía uno para cada uno, no se va a escapar. Para hacer servicio de médica. Y, ok, usted introdujo el concepto de genética, muy interesante. Y quedé muy impactado, ¿verdad?, con el gráfico que tiene de las alturas de los diferentes grupos, ¿verdad?, y cómo esa diferencia en altura se mantiene a lo largo del curso de la vida, ¿verdad? Y mi pregunta es sencilla. El diseño del estudio le permite diferenciar diferenciar entre, por ejemplo, el efecto de la genética o de la alimentación, específicamente en este caso, usted dice durante los primeros 2 o 3 años de vida versus antes del nacimiento, o solamente se refiere a los primeros 2 o 3 años de vida más el nacimiento, más el prenatal. El estudio involucraba un seguimiento de la embarazada y con sus hábitos dietéticos y con toda la carga de enfermedad que la embarazada tenía, y después con el niño, obviamente en los primeros 2 o 3 años de la vida. Yo creo que los factores ambientales, que es a lo que se refiere en la epigenética,
O sea, EPI es encima de la genética, más allá de la genética. Y se ha demostrado por lo que ha publicado el doctor Jean-Pierre Havik, uno de nuestros maestros, es un pediatra suizo que vino a hacer mucha investigación acá, desarrolló muchas metodologías. Hay 342 artículos que han salido de este estudio, tesis de grado, capítulos de libros y artículos que han sido publicados en inglés y en español en diferentes revistas. Y el doctor Jean-Pierre Havik fue uno de los más prolíficos autores de muchos artículos y desarrolló muchas tecnologías acá. Todo lo que nosotros sabemos de la antropometría lo aprendimos de él, y la forma como él planteaba este tema. Ahora, él en una de sus publicaciones dice que hay un artículo bien interesante que tal vez ustedes lo pueden encontrar, o yo se los puedo compartir, que dice: ¿qué indican los indicadores? Es una pregunta filosófica muy grande, porque a veces uno habla de indicadores y hay baterías de indicadores y indicadores por acá, y es la danza de los indicadores, pero ¿qué indican los indicadores? A veces no indican nada, y eso es cierto. Y él decía que la genética casi que no tiene nada que ver con el factor crecimiento del niño. Son más bien los factores ambientales, lo que mueve la cultura de la madre, el índice de saneamiento ambiental, los hábitos alimentarios, la oferta y la demanda de los servicios de salud, el entorno político y social que vive un país, todo el modelo analítico conceptual de UNICEF, que ha sido revisado, mejorado, pero permanece ahí. Entonces yo creo que los factores ambientales, atendiendo a la pregunta, son muy interesantes, y todo esto nos hace pensar que el tema de la nutrición crónica es un tema estructural, es un tema que hay que abordarlo de una manera integral, así como lo plantea los conceptos de la seguridad alimentaria, con niveles de acceso, disponibilidad, consumo y utilización biológica. Cuando se unen todas esas partes, es decir, que uno tiene una población con seguridad alimentaria. La última pregunta la hace el doctor Solís. Doctor, ya no la voy a hacer. Gracias. Gracias. Primero felicitarlo, la verdad es que es admirable, es un trabajo de toda una vida y que no deja de dar frutos, ¿verdad? Todavía continúa. Pero ayer hablábamos de la importancia que es el publicar y en qué medios publicar a nivel científico. Sin embargo, mi duda es que tanto se socializa o se sociabiliza este tipo de resultados para que en algún momento las personas que tienen poder de decisión en cambio de políticas públicas puedan utilizar pues esta información. Estoy clara que a nivel de Ministerio de Salud probablemente sí, pero en algún momento no sé si han tenido ustedes acercamiento a nivel de la Asociación de Municipalidades o de alcaldes para que de alguna manera el alcalde entienda la importancia y hacia dónde invertir, ¿verdad? Bueno, sí, una respuesta breve de que se han hecho múltiples esfuerzos y, como decía, un mandato de este estudio y del INCAP como institución centroamericana
ha sido divulgar esta información y se ha hecho a través de los Ministerios de Salud, de Cultura, de la CESAN. De hecho, que el actual secretario es un exfuncionario de INCAP. Él nos ha abierto espacios para divulgar esta información. Hemos hecho estudios similares con CESAN y este es un ejemplo de un foro donde nosotros estamos tratando de hacer este tipo de socialización y de conciencia, pero también cuando vamos a las áreas de allá, directamente donde se ha hecho el estudio, a nivel de jefaturas de área, jefaturas de distrito, con el gobernador. Lo que nos ha faltado honestamente es ir con cada alcalde y decirle a él, mire, así está la cosa. Lo hemos hecho con líderes comunitarios, pero en realidad es un esfuerzo tan grande de todos que vale la pena incluir a los alcaldes. Gracias. Muchas gracias. Entonces damos por finalizada esta sesión. Agradecemos haber atendido la invitación. Les invitamos también para mañana. Tenemos de 9 a 11 uso de metodología científica en la generación de evidencia en nutrición por la doctora Adalys García Marroquino, invitada de la Universidad de Glasgow, Escocia, y generación de evidencia en nutrición en Centroamérica por el doctor Manolo Mazariegos del INCAP. Así es que en ese tiempo compártanlo, coméntenselo a sus colegas, a sus amistades, apoyennos para divulgar, para que más personas tengan esta información. Muchas gracias a los expositores, doctor Bram, nuevamente nuestro agradecimiento y bienvenida a Guatemala y a INCAP. Las puertas están abiertas para usted. Doctor Pablo Melgar, muchas gracias. Hay muchas áreas de la medicina que no se tocaban a fondo, como para que el médico que sale de acá esté preparado para ir a trabajar allá. No, me refiero a cardiología, neurología, especialidades en general. Pero me refiero en general a todo esto porque el médico que sale de la medicina debe saber de todo esto en un nivel académico alto. Allá se hace el MIR, que es la especialidad de familia, que es lo que yo trabajo, pero es como un médico general de acá, un internista del IX, ¿vale? Pero tú tienes que estar capacitado para todo eso, porque a ti te va a llegar desde una montaña un infarto, ¿vale? Aquí si no hay ambulancia, pues se puede. Allá tú tienes la ambulancia, la llamas en 15 minutos, y lo mandas en la ambulancia, el otro día está parado, con un stent, con un marcapaso, lo que sea. Eso entra en la seguridad social. Entonces el peso de trabajar en Barcelona, pedí todo mi peso